buenas noches. Siendo las 20 horas de este martes 13 de junio de 2017, declaro abierta la conferencia Calidad del aire y movilidad de la zona metropolitana de Guadalajara, los retos pendientes, a cargo de nuestro consorcio, el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Muy buenas noches a todos ustedes. El doctor Arturo Curiel Ballesteros, doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Actividad actual: profesor investigador titular C, máxima categoría académica vigente, Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara. Unidad que en 2008 recibió el Premio al Mérito Ecológico en el sector educativo por sus aportaciones en materia de educación ambiental y salud ambiental. Es miembro del Grupo Académico en Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable, reconocido como consolidado por la Secretaría de Educación Pública. Es socio de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco desde 1985, asociación de investigación más antigua de México. Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza desde 1997, organización de mayor prestigio en los temas de conservación en el mundo. Responsable de la línea de investigación de servicios de los ecosistemas y bienestar dentro de la maestría en Ciencias de la Salud Ambiental, padrón de calidad CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Actividades anteriores relevantes. Primer rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA, de la Universidad de Guadalajara, 1994-1998. Coordinador, 1987-2006, del Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sustentable de Jalisco. Fundador de las maestrías de Educación Ambiental, primera a distancia, y de salud ambiental, primera Intercentros 1995. Presidente y fundador de la Academia Mexicana de Educación Ambiental. Presidente del Comité Nacional México de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Publicaciones. Cuenta con 80 artículos y capítulos de libro sobre temas ambientales, publicados en revistas de Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos y México. Reconocimientos recientes: Premio Jalisco en Ciencias, otorgado en el año del 2009 por el Gobierno del Estado. En esas condiciones y con los antecedentes que aquí se mencionan, les suplico que lo recibamos con un aplauso. En esta celebración del medio ambiente es una costumbre ya aquí en la Benemérita Sociedad de que la doctora Guadalupe Garibay organice durante este mes pues temas que tienen que ver con esta memoria que comenzó por ahí en 1972, cuando fue un aniversario de la primera Cumbre Mundial del Medio Ambiente, donde los seres humanos empezaron a tomar el tema medioambiental como un tema de reflexión importante para la humanidad. Y en ese sentido me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, este fue parte de la promoción que hubo el pasado 5 de junio alrededor del Día Mundial del Medio Ambiente. Este año se buscó que tuviéramos los seres humanos la suficiente sensibilidad para podernos vincular o revincular conscientemente con la parte del medio ambiente. El lema que
que se promovió en todo el mundo y que sigue estando vigente en este mes y en esta conferencia, es conectar a las personas con la naturaleza. Cuando la doctora Garibay me invitó a dar una conferencia en este marco, realmente no dudamos en que fuera un tema que se hablara alrededor del aire. ¿Por qué el aire? Porque esta delgada capa que está alrededor de la Tierra, de tan solo 11 kilómetros de espesor, y donde vivimos todos los seres vivos, es nuestro principal contacto, nuestra principal conexión con la naturaleza. Es decir, cada vez que respiramos, desde nuestro primer aliento cuando nacimos hasta el último antes de morir, vamos a estar conectados con la naturaleza. Lo importante es hacer esto consciente y de alguna manera tratar de hacer una reflexión alrededor de este vínculo que resulta permanente. Bueno, y entonces al tomar el tema del aire, quizás sea el tema más fácil para poder reconectarnos, insisto, porque cada vez que respiramos estamos respirando oxígeno que necesitamos para vivir, y tendríamos que pensar que el oxígeno que respiramos no es algo que se produce día con día o año con año, sino que realmente el oxígeno que está en la atmósfera, cerca de 20% de composición en la troposfera, fue un trabajo de miles de años de la naturaleza. Es decir, cuando nosotros aparecimos aquí es porque ya había esa cantidad de oxígeno que necesitamos para mantenernos en este planeta, producto, insisto, de miles de años de trabajo de la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, bueno, ese oxígeno, ¿de dónde viene? Pues viene del océano. Estamos a un lado aquí de Jalisco del océano más grande del mundo, que es el Océano Pacífico. Y bueno, este océano tiene estos organismos que producen el oxígeno con la luz del sol, son fotosintéticos, y entonces han estado ahí durante miles de años produciendo este oxígeno que ahora nosotros tomamos cada vez que respiramos. Y vamos a decir, cerca de 3/4 partes del oxígeno que respiramos viene del océano, así que estemos conscientes o no, estamos conectados con el océano, con los océanos de este planeta cada vez que respiramos, porque estamos tomando el oxígeno que de ahí se produjo. Y el restante, un 4%, una cuarta parte viene de los bosques que están dentro de los continentes. Y en ese sentido también, por fortuna, bueno, pues Jalisco es una parte del territorio en donde cerca de la mitad de su territorio hay plantas produciendo oxígeno para nosotros. Entonces, bueno, es un punto importante de partida en este marco. Pero también es importante, y es el objetivo del Día Mundial del Medio Ambiente, reflexionar lo que estamos haciendo alrededor del planeta. Y en ese sentido habría que reconocer de que estamos provocando que disminuya el oxígeno en los océanos. Miren ustedes, este es un mapa, y en donde este color que está aquí de color lila es la cantidad de oxígeno en términos naturales que se considera había cuando aparecieron los seres humanos. Y entonces lo que tenemos acá arriba es un oxígeno que está decayendo en las aguas continentales, perdón, en las aguas oceánicas. Entonces, en ese sentido está disminuyendo el oxígeno en el océano. ¿Por qué está disminuyendo el oxígeno? Bueno, porque hay una gran actividad humana en la parte del hemisferio norte, es donde hay mayor masa continental, y ahí están nuestras actividades. Y ahí está el efecto del dióxido de carbono, aquí está el efecto, aquí se calienta más la atmósfera que acá abajo. Y entonces hay una pérdida de la parte de oxígeno en los océanos. Y también estamos teniendo una pérdida en la producción de oxígeno continental, porque el trato que estamos dando con los bosques no es un trato inteligente. Es decir, estamos por un lado destruyendo estas fuentes que han generado oxígeno y que nos podrían proporcionar oxígeno el resto de los tiempos, y aparte estamos generando una pérdida de la calidad del aire que respiramos. Es decir, pese a todo este esfuerzo de miles de años de los bosques y del océano en el planeta, ahora estamos como revirtiendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que llama mucho en la parte de lo que viene a ser el dióxido de carbono en la atmósfera es que estamos quitándole oxígeno a la atmósfera y estamos transformándolo de nueva cuenta a dióxido de carbono, pero ese no nos sirve a nosotros ni a todos los organismos aeróbicos del planeta. Entonces, bueno, ahí hay un punto
importante que tendríamos que entrar en reflexión. Bueno, y si nos vamos al lugar donde estamos ahorita, la ciudad de Guadalajara, diríamos que es un lugar paralelo 19-20 grados norte, donde está Jalisco, del hemisferio norte. Es importante porque los vientos vienen del poniente. Y entonces aquí está Guadalajara y lo que tenemos al poniente pues es el Océano Pacífico, es decir, nos llega esta cantidad de oxígeno importante aquí. Y luego también a nivel micro, bueno, pues aquí estamos en Guadalajara y aquí está pegadito el bosque La Primavera, que también hace su aporte importante en términos de aire, de calidad del aire hacia Guadalajara, pero no solamente La Primavera, sino también aquí está un cerro famoso que es el Tepopote, y luego tenemos el volcán Tequila, tenemos la parte donde están las Piedras Bolas, tenemos toda la Sierra del Madre del Sur, y entonces todo eso llega la parte del oxígeno del océano y se enriquece aún más con esto hasta pasar por La Primavera y llegar con nosotros. Entonces, bueno, estamos respirando también todo eso en la actualidad y eso es muy importante para reconectarnos. Dejaré esta imagen de una joven investigadora que está ahorita aquí en la audiencia, que empezó a trabajar algunas cosas que están pasando en la ciudad, por ejemplo, las tasas de mortalidad prematura. Es decir, ¿qué son tasas de mortalidad prematura? Son aquellas personas que mueren en Guadalajara entre las edades de 15 y 64 años, es decir, que no llegan a la expectativa de vida, que es arriba de los 70 años. Entonces, miren, lo que está haciendo ella, entre otras cosas, es tratar de ubicar en dónde están las colonias donde tenemos las mayores tasas de mortalidad prematura, que son los círculos rojos, y donde tenemos las menores tasas de mortalidad prematura en toda la zona metropolitana de Guadalajara, y entonces son las que están aquí. Lógicamente que se antoja plantear una hipótesis, cuando menos en el Día Mundial del Medio Ambiente. Es decir, este bosque de La Primavera tiene algo que ver que las colonias que se asientan en su proximidad realmente puedan vivir la expectativa de vida y tengan las menores tasas de mortalidad prematura. Es decir, es un tema importante porque lo que vemos aquí es que estas zonas están directamente relacionadas con el bosque. Entonces hay un punto importante de tratar de ir generando un reconocimiento alrededor de cómo seguimos vinculados a través de este aire y de la calidad de este aire con nosotros los seres humanos en las ciudades y nuestros bosques. Bueno, dejaría aquí esta introducción y entraría directamente a la parte del tema, ¿no? Porque el tema del que queremos hablar en esta conexión de los seres humanos con la naturaleza, pues es a través del aire que compartimos. Entonces, bueno, hablando de la ciudad de Guadalajara, podemos decir que esta calidad del aire ha ido siendo alterada por actividades humanas, es decir, estas actividades principalmente, cuando menos aquí en Guadalajara, tienen que ver con nuestra tecnología que usamos para cumplir una necesidad básica, que es la parte del transporte, y también algunas industrias que producen algunas necesidades básicas también tienen que ver con eso, y otras cosas que no tienen que ver con eso, o sea, no tienen que ver con tecnología, sino tienen que ver con descuido, como puede ser la parte de los incendios y la erosión de los suelos. Esto es, o la pérdida de la salud de los suelos, esto es lo que está generando de que de alguna manera existan algunos contaminantes que llegan a la atmósfera y que este aire que necesitamos con una buena calidad de oxígeno, pues de repente lo tengamos en una condición de amenaza. Es decir, ahora este elemento que necesitamos cada vez que respiramos, ahora se está volviendo una condición de amenaza para los seres humanos, cosa que es la primera vez como generación que reconocemos este cambio que estamos provocando en nuestro vínculo con la naturaleza. Pero también habría que reconocer que pues, los seres humanos están en exposición y tienen una serie de efectos, pero no somos los únicos, sino que las plantas, los animales, el suelo, el agua, la infraestructura, en esta exposición de una mala calidad del aire también están siendo afectados, y entonces eso resulta un elemento importante en términos de la parte de la reflexión de lo que está pasando con nuestro aire.
Bueno, aquí está el balance de por qué el aire de repente se torna una amenaza dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, es algo que ya habíamos presentado en alguna ocasión. La mayor parte tiene que ver con vehículos automotores, también tiene que ver con incendios, tiene que ver con industria, con erosión de los suelos y también, al final de cuentas, como está creciendo la ciudad. Es decir, antes pues se cuidaba de que las ciudades crecieran de manera concéntrica, ahora no, ahora son como manchas de tinta que se expanden sin ningún orden, y eso va requiriendo tecnologías para satisfacer necesidades como movilidad, que están siendo un elemento muy importante de alteración a lo que viene a ser la parte de nuestra atmósfera. Entonces, bueno, aquí está lo que produce a la hora de exponernos a esas condiciones de alta contaminación. Bueno, eso tiene que ver con enfermedades, con disminuir la esperanza de vida, como ya vimos hace un momento, en términos de que se reduce la expectativa de vida. Hay daños al patrimonio, hay colapsamiento económico y hay condiciones de ingobernabilidad. Es lo que está produciendo actualmente este punto de la contaminación de aire en la zona metropolitana. Bueno, así rápidamente los contaminantes criterios, que son los que se monitorean con la red automática desde 1996, pues aquí está un poco el comportamiento anual de algunos contaminantes. Regularmente van a ver ustedes que en el periodo de lluvias en el que estamos próximos a entrar, pues es el momento en que hay la mejor calidad del aire, porque la lluvia lava los contaminantes y entonces podemos recuperar un poco esta capacidad de autodepuración que tiene la atmósfera y que tienen los ecosistemas, y entonces tenemos regularmente en la época de lluvias una mejor calidad del aire porque bajan los contaminantes. Aquí está el comportamiento regularmente en un día habitual, es decir, regularmente vean ustedes, por ejemplo, este contaminante, la mayor cantidad, la mayor fuente de estos contaminantes es el transporte, y lógicamente cuando salimos de casa en la mañana es cuando hay mayor carga vehicular en la zona metropolitana. Es más agudo cuando salimos o cuando la gente sale a la escuela, a trabajar y a lo demás, que con respecto a cómo va regresando. Entonces sale y hay una carga importante de emisiones de contaminantes, y por eso se eleva regularmente a partir de las 7, 8 de la mañana tenemos los mayores índices, porque ahí está la fuente. O sea, es un asunto, no es misterio, es decir, simplemente es una cuestión de sumar. Es decir, salen muchos vehículos, generan muchas emisiones a la atmósfera, se satura la capacidad autodepuradora de la atmósfera y entonces crece la contaminación, ¿no? Así es un poco mecánico el asunto. Bueno, esta es la parte del monóxido de carbono. Aquí está el dióxido de azufre, en donde, a diferencia del anterior, aquí no son los vehículos los principales emisores de la contaminación, sino son las industrias que están dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, las que generan en mayor proporción este contaminante, o que es el mismo que genera la lluvia ácida. Es decir, ahora que comienzan las lluvias, el agua se mezcla con el dióxido de azufre, genera un ácido fuerte, que es el ácido sulfúrico, y entonces empieza a caer, empieza a acidificar los suelos y empieza a causar deterioro en términos de los ecosistemas por liberación de aluminio en los suelos y en el agua. Entonces, este es el dióxido de azufre. El otro que tenemos también que provoca ácidos fuertes es el dióxido de nitrógeno. Aquí sí, de nueva cuenta, aparece el transporte como la principal fuente emisora. De igual manera, cuando la mayor carga de autos es la mayor cantidad de dióxido que se produce. Material particulado, aquí hay un asunto un poco diferente, porque el material particulado, a diferencia de los anteriores, no los podemos expresar con una fórmula química, ¿no? Lo anterior hay una fórmula química ahí que podemos decir, este es el contaminante. Pero cuando hablamos de material particulado, cuando hablamos de partículas, no hay una fórmula, hay muchas fórmulas, porque las partículas pueden ser de diferentes composiciones. Y entonces lo que regularmente se promueve en la cuestión del monitoreo es básicamente su tamaño de partícula, ¿no? O sea, partículas menores de 10 micras o partículas menores de 2.5 micras. Y esto es importante porque son las que entran a nuestro organismo como seres humanos. Por eso
eso les damos ese tamaño y les damos esa importancia. Es decir, estas entran a la parte de nuestro organismo, a la parte de lo que viene a ser nuestro sistema respiratorio, pero estas de acá que están más finas entran a nuestro sistema circulatorio, es decir, entran directamente a la sangre. Entonces, por eso resulta pues muy importante el conocer qué exactamente estamos respirando y qué va a pasar al sistema circulatorio, que es esto, de respiratorio, y qué va a pasar al sistema circulatorio, que es esto de acá. Entonces tenemos aquí las fuentes. Estas son las que más nos interesan porque, aparte de que entran directamente a la sangre, pues son partículas que son tóxicas. Aquí hay algunos materiales inertes, pero aquí son tóxicos regularmente. Entonces ven ustedes, aquí están pues, las tres fuentes que tenemos que cada vez más prestarle más atención, porque pues de ahí vienen los contaminantes, que son los incendios y las quemas, son el transporte, las emisiones por los medios de transporte, y es la industria, ¿no? Esa es un poco la parte de las fuentes. Es decir, tenemos un aire contaminado porque tenemos emisiones de estas fuentes. El ozono, que ayer se volvió famoso, ¿no? Porque dijeron, bueno, pues ahora es la primera vez que entra la contingencia por ozono, en una contingencia de segunda fase, es decir, superó los 200 IMECAS. Entonces, bueno, pues el ozono no es un contaminante que venga de alguna fuente, es decir, es un contaminante secundario. Se forma por las emisiones de óxido de nitrógeno, algunos otros, como la parte de compuestos orgánicos volátiles, y con la acción del sol nos genera la parte del ozono. Entonces, por eso, en el caso del ozono, de repente tenemos picos importantes, la mayor cantidad de ozono en atmósferas cuando hay calor. ¿Por qué cuando hay calor? Porque es lo que provoca que haya más reacción química de estos contaminantes y se produzca el contaminante del ozono, ¿no? Es un contaminante secundario, tiene ahí vamos a decir, sus materias primas, que son estos dos, producidos principalmente por el transporte y los incendios. Y entonces esto, con el calor y la luz del sol, se transforma en una reacción de la química de la atmósfera y se transforma en ozono. Por eso los meses de calor son los meses de mayor producción. Y también esto no lo vamos a ver en la noche ni en la madrugada. Como no hay sol, pues no se produce ozono durante la noche. Tiene que aparecer el sol y tiene que aumentar el calor para que tengamos los picos de ozono. Entonces, bueno, esos son, vamos a decir, son los contaminantes, criterios, y que han puesto desde que se estableció la red de monitoreo en la zona metropolitana, pues nos han puesto en alerta porque hay condiciones de contingencia importante y hay afectaciones importantes a la parte de la salud. Bueno, el mismo año que se estableció la red automática de monitoreo, que fue en 1996, ese mismo año fue la primera gran contingencia ambiental. Esa fue por ozono, precisamente. Igual que ayer, bueno, no, más que ayer superó los 200, en ese caso superó los 250. Pero es decir, tenemos una atmósfera que nos avisa desde hace 20 años que tenemos problema, ¿no?, en la parte de su calidad, y esta es la parte de ozono, y esta fue la primera vez que hubo contingencia. Ozono fue el contaminante, y la otra contingencia pues muy grave que recordamos fue el material particulado. Esto fue en el 2005 y esto fue por el incendio en el Bosque de la Primavera. Es decir, se quemaron 11,000 hectáreas, y entonces, bueno, esas 11,000 hectáreas se perdieron fuentes de oxígeno y se transformaron en fuentes de calor y fuentes de contaminantes, y entonces pues aquí es la historia máxima, ¿no? Arriba de 400, es decir, 400 IMECAS, la escala es a 500, es decir, pero esta fue superior a 400, casi 450 en una estación, y entonces, bueno, realmente estuvo en situaciones muy críticas. Aquí no fue ozono, insisto, fue material particulado, producto de la combustión incompleta de lo que significan los incendios forestales dentro de los bosques de nuestros alrededores. Entonces fue la segunda condición de contingencia. Y bueno, aquí la primera reflexión que tendríamos que hacer entonces es, pues tenemos los ecosistemas suficientes para tener la mejor calidad del aire respirable en el mundo, pero tenemos también actividades que estamos implementando dentro de la ciudad que está ocasionando un deterioro. El gran problema es la tendencia, es decir, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer no es tanto en las contingencias ni en cuántos IMECAS estamos, sino en la tendencia. Es decir, cuando fue la contingencia, la primera contingencia de ozono, este era el parque vehicular que teníamos
por ejemplo, circulando aquí en el estado, principalmente en el centro del estado. Pero lejos de aprender esto que nos enseñó esa contingencia y buscar estabilizar la parte de esa fuente emisora, no, digo, lo que ha pasado es estamos incrementando las fuentes que deterioran la calidad del aire. Entonces, bueno, esa parte yo creo que es una reflexión importante que no tenemos que perder de vista, es decir, no vamos a poder resolver este problema si no resolvemos las fuentes. Porque la naturaleza tiene capacidad de autorregularse, pero no regular la saturación de lo que nosotros le ponemos. Y aparte, pues hay municipios que empiezan a tener una expansión. Este era el parque vehicular en Tlajomulco, por ejemplo, y entonces es el parque vehicular que tenemos ahora, una de las mayores tangentes yo creo que existen en México en términos de incremento de parque vehicular. Entonces, no estamos haciendo caso del llamado de la naturaleza. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos llama el Día Mundial del Medio Ambiente en esto, reconectarnos con la naturaleza, es como interpretar lo que está pasando en la naturaleza para tratar de aprender de ello y reconsiderar lo que estamos haciendo con ella, que al final de cuentas los afectados somos nosotros. Bueno, esa es la parte aquí entonces, y lo que está creciendo pues son el parque vehicular, no tanto los camiones diésel, perdón, los motores diésel de transporte urbano, los camiones materialistas y la parte de lo que tiene que ver el parque vehicular. Entonces, bueno, ¿por qué hubo la contingencia ayer? Bueno, pues porque está saturada la ciudad con camiones de motor diésel, saturados porque hay mucha construcción ahora, ¿no? Estamos felices por el crecimiento vertical que tiene la ciudad, entonces tenemos camiones por todos lados ahí moviéndose por la ciudad, entonces hay una carga importante, los vehículos no han disminuido, siguen incrementándose, y aparte hubo calor con humedad. Entonces, aparte del calor que ya provoca una reacción en la atmósfera, bueno, si le sumamos la humedad, pues es más sinérgica la parte de las reacciones químicas en la atmósfera. Esto, bueno, pues no habría que esperar otra cosa si no estamos resolviendo los promotores de esta contaminación. Lo que no se habla y que sí tiene que ver mucho también con la mala calidad del aire y con esas contingencias, insisto, es la forma de expansión de la ciudad. Antes era esto, donde, digo, de alguna manera era más fácil la parte de controlar las fuentes, el transporte público y todas las opciones que teníamos. Este es el límite de Tlajomulco, esta marca de aquí. Entonces vemos cómo se ha dispersado y entonces, bueno, ahora tenemos esto donde la gente pues necesita un vehículo para poderse mover a su escuela, moverse al trabajo, moverse a sus zonas de recreación, porque nada de eso hay acá. Y entonces, bueno, de alguna manera, pues esto se debe a la parte del incremento. Es decir, que a la hora que vemos la gráfica decimos, no, es que son los ciudadanos los que tienen el problema, porque son los que están comprando los autos. A veces tendríamos también que pensar que los ciudadanos están haciendo esto porque no tienen otra opción para moverse. Es decir, porque la parte de la forma expansiva de la ciudad no les da otra alternativa, o sea, no tienen un transporte público, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso es lo que está pasando y algo que tendríamos que también que cuestionarnos. Por lo tanto, no solamente serían las fuentes emisoras a la atmósfera, sino tendríamos que cuestionarnos la forma en cómo está creciendo nuestra ciudad, que está creciendo de una manera no saludable. Bueno, otra cosa es con respecto a la tecnología que utilizamos para movernos. Ya decíamos, son los autos, pero tenemos esto que es una gráfica de la propia SEMADET, donde aquí están 3 periodos vamos a decir, de antigüedad del parque vehicular. Este es el porcentaje actual que está circulando en la ciudad de vehículos que no en ese entonces no había la tecnología de los convertidores catalíticos, es decir, que contaminan como los autos más contaminantes, ¿no?, que han existido, porque es decir, la industria automotriz empezó a generar vehículos sin cuidar las emisiones, es decir, las emisiones las empiezan a cuidar a principios de los 90 con los convertidores catalíticos. Entonces, bueno, estos son contaminantes, muy contaminantes, aun cuando pasen la verificación, porque lo que hace la verificación es verificar un nivel de contaminación de esa tecnología. Pero si son autos de alta contaminación, verifica que tengan un límite de emisiones, pero esos límites son altamente contaminantes, son los más contaminantes, ¿no? Y luego entran los segundos, que son estos, que ya son donde entró el convertidor catalítico, pero que ya pasaron 8 años.
Y según la movilidad que hay en Guadalajara, en 8 años ya el convertidor catalítico pues ya dio su servicio. Y entonces requiere que le cambien el convertidor catalítico porque ya se colapsó esa tecnología. Entonces podemos decir que son autos también contaminantes, aunque tengan convertidor catalítico, pero por su antigüedad y su movimiento, pues ya caducó, y entonces tienen que cambiarlo para no ser autos contaminantes. Estos tienen que cambiar su modelo, estos tienen que cambiar su convertidor catalítico, pero ambos son contaminantes. Y entonces los que prácticamente, que es un poco menos de la mitad, si sumamos este más este, pues son los vehículos que más o menos tienen las tecnologías como las que nos gustaría que tuvieran los autos, aunque el número de autos simplemente va, y la velocidad cada vez menor de autos también va generando un problema adicional. No solamente es el modelo del vehículo, sino la velocidad con la que nos movemos. Entonces, bueno, esa es la parte importante. Esto, de nueva cuenta, si nosotros ponemos en dónde están las situaciones más críticas de contaminantes, pues vamos a notar que prácticamente las zonas más críticas es o el sur de la ciudad o la parte del área de Tlaquepaque, ¿no? Es esta parte. Prácticamente este es el área más crítica que tenemos de contaminación, donde se sufre más las consecuencias en la salud de la contaminación. Es el crecimiento que hay en esa área, es decir, no tampoco estamos reduciendo la exposición de la gente. Ya sabemos que ahí está la mayor contaminación, pero aún así estamos promoviendo la construcción de vivienda. Y entonces, bueno, habría que reconocer que se está exponiendo a la gente a condiciones de mala calidad del aire con esta tendencia que tampoco se ha estabilizado. Aquí está la parte de por ejemplo, la parte de calor, y por lo tanto recuerden ustedes que a mayor calor hay más reacción y cuando menos hay más ozono. Entonces la contingencia de ayer fue aquí. ¿Por qué? Pues porque es la zona más caliente de la ciudad, de la zona metropolitana, y hubo más reacción de los contaminantes y hubo más ozono. Donde hay menos contaminantes, pues es aquí. ¿Y qué es lo que hay aquí? De nueva cuenta, el bosque de la primavera, ¿no? Entonces, aparte de que nos da oxígeno, nos regula las condiciones para evitar de que tengamos contingencias como las de Tlaquepaque. Digo, el último lugar que vamos a ver con contingencias como Tlaquepaque, pues van a ser las Águilas, y esa es la zona más cercana al bosque de la primavera. Bueno, aquí está Tlaquepaque este año, ¿no? En mayo de este año, 38.8, casi 39 grados de temperatura. Bueno, eso es terrible, ¿no? Eso es muy terrible, no solamente por la contaminación en la atmósfera, sino porque nosotros en nuestro cuerpo, a nuestro interior, tenemos 37 grados de temperatura. Entonces, estar en un medio que tiene 39 grados significa que nuestro cuerpo no se puede enfriar. Y entonces nuestro cuerpo inmediatamente va a tener un problema en términos de salud, en términos de lo que provoca el calor, porque nos enfría. Y entonces ese es un punto muy importante, y eso se presentó en Tlaquepaque este año, y también las mayores contaminaciones. Aquí está Tlaquepaque y el sur, ¿no? Entonces, este asunto se reconoce. Aquí están las estaciones de monitoreo. Esta gráfica la hizo una compañera, Tania, que es ahí egresada de la maestría. Y entonces aquí está el comportamiento de la temperatura en las Águilas. Ustedes pueden ver que la cercanía al bosque le ha permitido que en 20 años no se incremente la temperatura. Ahí está más o menos la temperatura normal. Pero en donde no hay bosques, donde el único bosque que tiene ahí Tlaquepaque en su zona centro, pues es lo que había en el Cerro del Cuatro, que cada vez hay menos, y entonces ahí sí ha habido un incremento de la parte de la temperatura. Y aquí está también de nueva cuenta este mes pasado de mayo, es decir, la zona más cercana a la primavera, pues escasamente rebasó los 32 grados, 32.2 grados fue lo máximo que tuvimos de temperatura, mientras que en Tlaquepaque ya vivimos 38.8, y en este mismo momento de 32, pues aquí había arriba de 36 grados, que también ya es la temperatura crítica para la salud. Es decir, lo que le llaman olas de calor no solamente es un valor de temperatura, sino que es una temperatura que causa daño a las personas. Entonces ya un trabajo que también se ha hecho en esta maestría, también esto por la egresada Estrella, así se apellida, Laura Estrella. Entonces ya se identificó que la temperatura crítica donde aumenta el grado, aumenta el número de muertos, eso es arriba de 36 grados. Entonces, bueno, es lo que se presenta en Tlaquepaque. Acá en la primavera nos ayuda a que no se presenten esas temperaturas.
Y aquí tenemos la explicación, ¿no? Bueno, aquí está la parte de la estación de las Águilas y podemos ver que esta es la dirección del viento que llega a estas estaciones. Entonces, en el caso de las Águilas, ya sea que por aquí o por acá le llega este aire refrescante, pero de seguro primero pasa el aire por la primavera y llega aquí. Sin embargo, Tlaquepaque ya no pasa por la primavera. O sea, el aire viene de la parte del sur y entonces viene acá por donde están las lagunas de Zacualco y Sayula, y entonces ya prácticamente llega esto sin este efecto de regulación que tiene el bosque. Aquí estas son gráficas de la propia Semadet, del propio gobierno del estado, entonces es muy interesante, porque aquí está la mejor calidad del aire, aquí está la primavera, aquí está la dirección de los vientos y está la mejor calidad del aire, aquí está la mala calidad del aire y es un viento que ya no pasa por la primavera. Entonces, bueno, ahí está el asunto también en la información del gobierno del estado. Y lo que pasa es que algo que está asociado con la calidad del aire es lo que le llaman la isla de calor, es decir, este gradiente que a partir de cómo va creciendo la mancha urbana se van modificando las temperaturas, es decir, la forma en cómo se expande la ciudad va creando en sí mismo una isla de calor y un incremento de la temperatura al interior. Y entonces aquí está ese gradiente, ¿no? Esta es la temperatura que nosotros tenemos en grados centígrados en la primavera, este es en las Águilas, pero es en el centro de la ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, es una parte de lo que comúnmente se llama así isla de calor, y es un punto de calidad del aire que también tendríamos que reconocer y que no reconocemos aún, porque solamente nosotros atendemos a los contaminantes criterios, pero deberíamos de empezar a atender también los valores de la temperatura a la cual está expuesta las personas, porque eso también resulta de gravedad en términos de salud. Un ejemplo más detallado son olas de calor. Esas son las olas de calor que hay en el centro de Guadalajara. Cada una de estas marcas es una ola de calor, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olas de calor, esta de mayor cantidad de tiempo. Mientras que este es el de las Águilas, ¿no? Este es uno y este es otro. Entonces, lógicamente, esto es un efecto de la parte de los ecosistemas. Aquí está de nueva cuenta, los momentos en que se dispara la temperatura arriba de 32 grados en las Águilas, mientras que esto es lo que viene a ser la parte de Tlaquepaque, el centro de Tlaquepaque, ¿no? Entonces, bueno, es notorio, es el centro de la ciudad. Y entonces aquí tenemos un elemento importante que habría que reconocer. Este es el incremento de temperatura en Tlaquepaque. En lo que ha habido en las estaciones de monitoreo ha aumentado 3.2 grados, ¿no? Ustedes saben, el Acuerdo de París ahora con cambio climático busca de que no crezca la temperatura, que no se incremente la temperatura a más de 1.5 grados centígrados la temperatura global. Bueno, pero aquí en Tlaquepaque ya lo aumentó en 3.2, ¿no? Entonces esa parte habría que reconocer que esto es importante en términos de haber perdido los beneficios de los ecosistemas, principalmente. Bueno, a la hora que nos propone el Día Mundial del Medio Ambiente de volvernos a vincular los seres humanos con la naturaleza, bueno, por un lado tendríamos que reconocer que hay una relación protectora, pero que la naturaleza no es neutral, es decir, cuando se daña la naturaleza nos dañamos nosotros mismos. Bueno, esto lo decían desde los filósofos griegos, pero eso todavía no lo entendemos. Y algo que está pasando en términos de calidad del aire es esta nueva información que existe sobre cómo nos causa un daño el tener una atmósfera deteriorada en términos de contaminantes. Y la primera cosa que se reconoció por la Organización Mundial de la Salud es de que no solamente las contingencias, es decir, no solamente los periodos críticos son importantes, sino que también es el deterioro crónico. ¿Sí? Y entonces aquí está esto que dice aquí, que la exposición de los seres humanos a la contaminación del aire, dice, es igualmente importante una exposición por cortos periodos y altos niveles, entiéndase contingencia, pero es de igual manera a los bajos niveles y en largo plazo, es decir, un efecto crónico. Entonces, por eso los reglamentos o las normas, más bien dicho, de calidad del aire hablan de una condición crítica que se puede evaluar en un día, pero también un promedio anual, es decir, para evaluar eso. Es decir, Guadalajara tiene los dos problemas, o sea, tiene un problema de exposición aguda y tiene un problema de exposición crónica.
Bueno, siempre me gusta poner esto para tratar de que me sirvan también las presentaciones como terapia, porque a veces uno busca mejorar las condiciones de que se reduzca la exposición de gente vulnerable a la contaminación del aire y resulte menos perjudicado. Y son acciones que no cuestan nada, pero no se implementan, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la vía recreativa. Ven ustedes aquí esta imagen, esta es la vía recreativa en Zapopan, y entonces aquí están los niños en su bicicleta. Este es lo que promovemos como medio de transporte sustentable. Ahí están los niños. Los niños son más vulnerables a la contaminación del aire porque respiran más veces que nosotros, la gente mayor. Es decir, respiran más veces y por tanto están más expuestos que nosotros. Y entonces aquí están, hacen más ejercicio, aumentan su tasa respiratoria, y aquí está el vehículo que provoca el 77% del daño, ¿no? Y entonces ahí están juntitos. Entonces, bueno, ¿qué cuesta quitar estos vehículos para que los niños solamente tomen el oxígeno del árbol y no estén tomando las partículas de eso? Que antes, yo me acuerdo cuando era joven, tenían hasta la chimenea acá, entonces arrancaban y pum, salía. Pero ahora ya está aquí directo, casi a la fosa nasal, ¿no? Todo, digo, este tipo de cosas son importantes que estemos atentos. Bueno, estos fueron los primeros trabajos que hicimos aquí en la maestría de salud ambiental, y entonces dijimos, bueno, a ver, ¿causa daño o no causa daño la contaminación? Porque se monitorea para eso, se monitorea no para tenerlo en la pantalla, se monitorea para saber qué condiciones de riesgo tiene la gente. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a relacionar aquí, sería el comportamiento, por ejemplo, del ozono en un periodo de tiempo, y es el comportamiento de infecciones respiratorias. Entonces es muy claro, ¿no? El ozono es un oxidante muy alto, lo respiramos y entonces tiene un efecto muy importante al interior de nuestro organismo, y entonces nos enfermamos de las vías respiratorias. Bueno, eso es lo primero y lo más obvio cuando hablamos de contaminación del aire. Aquí está la relación, número de días que rebasa la norma con respecto al número de muertes por infecciones respiratorias agudas. Es decir, no solamente la gente se enferma, sino también se muere en Guadalajara por esto, ¿no? Y entonces, muy claro, se incrementa los días con exposición de ozono, se incrementa el número de muertes. Bueno, eso fue lo primero que hicimos. Pero después empezamos a decir, bueno, ¿será nada más esto o también, por ejemplo, esta exposición crónica también es muy importante? Y hay una cosa, por ejemplo, con el cáncer de pulmón. Este cáncer de pulmón se ve que más o menos es un problema en Guadalajara, pero no hay como un incremento muy, muy claro. Pero lo que sí tiene que ver, una cosa importante es de que el 60% de los diagnosticados con cáncer de pulmón están a menos de 200 metros de las líneas de alto tráfico vehicular. Entonces aquí es un punto muy interesante, es decir, porque estamos monitoreando ahorita en las azoteas, o sea, la red de estación de monitoreo está en las azoteas, ¿no? Por ejemplo, la red de Vallarta, que es la que está más cercana, pues está en Plaza México, y entonces está arriba del estacionamiento. Entonces ahí está midiendo la contaminación. Pero realmente la contaminación que se produce a 2 metros o menos, que es la contaminación que produce el parque vehicular, que es la principal fuente, esos son los datos que nos podemos establecer mayor relación con la parte de los efectos en la salud. Bueno, por lo pronto, lo que encontramos es que en términos de cáncer de pulmón, aquí está otra chica que hizo su maestría ahí, más de la mitad de los diagnosticados viven a menos de 200 metros de las líneas de alta afluencia vehicular, ¿no? Alta afluencia vehicular significa vías donde hay más de 10,000 vehículos por día, que transitan más de 10,000 vehículos por día. Y otra cosa que también esta chica de la misma maestría hizo fue tratar de evaluar manganeso. ¿Por qué manganeso? Porque antes las gasolinas que utilizaban los autos utilizaban plomo como aditivo, y entonces pues eso fue un problema muy fuerte porque se llamó la alerta de que el plomo estaba, inclusive ya se había diagnosticado hasta en la leche materna, en los huesos de los niños, y bueno, se consideraba que era un problema grave porque el plomo tenía un efecto en términos, por ejemplo, de la capacidad de aprendizaje, ¿no? Ese es un punto importante. Pero luego lo que no nos dijeron es que el plomo lo quitaron de las gasolinas, pero metieron manganeso. Y entonces a la hora con manganeso, esta chica hizo una evaluación de las piezas dentales de muda de los niños para ver cuánta cantidad de manganeso tenían. Y bueno, encontró esto. Encontró que esta es la distancia de las líneas del parque vehicular, y las mayores cantidades
de manganeso en las piezas dentales del niño, que ahí se va almacenando y es un buen indicador de exposición, pues están, las mayores cantidades están más cercanas a las líneas de alta afluencia vehicular. Entonces, bueno, tendríamos que estar monitoreando estas líneas para comprender de mejor manera esto. Aquí están, son algunas de las líneas que ya tienen esta categoría y que se vuelven como elementos importantes en términos de deterioro de la contaminación del aire. Bueno, otra cosa importante es que las tasas de mortalidad están aumentando en la zona metropolitana. Es otro indicador que algo está pasando que no está bien. Y de nueva cuenta aquí la joven investigadora que aquí presente también calculó las muertes prematuras. Ese dato a mí me llamó mucho la atención porque imagínense ustedes, el 38% de la gente que actualmente muere en Guadalajara muere antes de los 64 años. ¿Sí? O sea, entre los 15 y los 64 años. O sea, gente que no llega a tener los 72 que dice el INEGI que tenemos esperamos vivir los del género masculino, o los 76 del género femenino, ¿no? Se mueren antes. Y entonces es una cantidad muy importante, ¿no? De lo que está pasando aquí. Y aquí está otras relaciones que ha hecho ella. Por ejemplo, esta es la cercanía hacia el bosque de la primavera. Entonces hay una relación que entre más cercanía al bosque de la primavera, bueno, tenemos menos tasas de mortalidad. Entonces uno se aleja del bosque de la primavera, se incrementan las tasas de mortalidad. Es un punto importante, pero en las correlaciones. Esas son las correlaciones, punto 45, que son importantes que considerar. Entonces, bueno, podemos decir que en términos estadísticos, sí, la primavera no solamente era el pulmón, como decía el joven maestro cuando yo estudié, Estrada Faudón, que fue muchos años presidente de esta benemérita, pulmón de Guadalajara. Bueno, se confirma, ¿no?, que realmente sí tiene un punto muy importante de nuestras condiciones de salud. Y otra cosa que ella sacó, por ejemplo, es la parte de las avenidas de alto flujo vehicular. Entonces también correlacionó aquí. Y una cosa muy interesante, ven ustedes, es mayor la correlación cuando se analiza las tasas de mortalidad en las mujeres que las tasas de mortalidad en los hombres. ¿Eso por qué? Porque las mujeres pasan más tiempo en la vivienda. O sea, pasan más respirando la calidad del aire que se desprende de los autos. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual tenemos esto aquí. Y finalmente, la parte, ya, si nosotros evaluamos la contaminación y no la parte de los vehículos, esta es la parte de los vehículos, 50.59 de correlación. Si solamente tomamos los contaminantes que reporta la red de monitoreo, casi nos da la mitad de la correlación, que es 0.25. Entonces, ¿qué nos indica? De nueva cuenta, nos indica que deberíamos estar monitoreando la contaminación a orilla de estas líneas de alta afluencia vehicular, ¿no? Bueno, ¿de qué se mueren de manera prematura en Guadalajara? Aquí están enfermedades del sistema respiratorio, que era lo obvio. Pero aquí nos dice que las enfermedades del sistema circulatorio y la diabetes también están arriba de los porcentajes de las enfermedades del sistema respiratorio. Pero lo interesante ahora de la ciencia es que ambos, las enfermedades del sistema circulatorio y la diabetes, ya se ha asociado con la contaminación del aire, ¿no? Pues aquí está la contaminación del aire de material particulado, y aquí está la parte de enfermedades isquémicas del corazón y su exposición, ¿no?, en la parte de lo que viene a ser las líneas de afluencia vehicular. Y aquí está la diabetes, ¿no? Aquí está la asociación entre la diabetes y la contaminación del aire. Es un trabajo de revisión, eso está confirmado, ¿no? Está publicado en las revistas de mayor visibilidad en el mundo en términos de investigación en estos temas. Bueno, ya para terminar, en la parte de lo que tiene que ver con esta plática, es tratar de hablar de los retos pendientes. Bueno, primero sí tenemos un problema que no le hemos puesto atención. Y entonces, ¿cuáles serían nuestros retos pendientes? Aquí permítame quizás sintetizar 8 retos pendientes en términos de contaminación del aire. El primer reto es que tenemos ya hay suficiente conocimiento para comprender que tenemos un problema, y que el problema radica en que, lejos de estar reduciendo las fuentes emisoras, se siguen incrementando las fuentes emisoras, ¿no? Y entonces, bueno, aun cuando hace 10 años teníamos ya un punteo de cosas importantes que habría que hacer para mejorar la calidad del aire, pues ninguna de ellas se está realizando en la actualidad. Entonces, pues un primer asunto pendiente es, pues, confiar en la ciencia,
confiar en el reconocimiento, en revincularnos con la naturaleza y de alguna manera empezar a actuar de otra manera, con otra racionalidad, una racionalidad de mayor inteligencia. Aquí están solamente un ejemplo de ellos, por ejemplo, en el caso de la primavera. Estos son los últimos años. El caso de la primavera que tenemos aquí, pues se quema, ¿no? Se quema el área protegida y entonces miren, esta es la superficie de 2014, esta es la de 2015, esta es la 2016, se ve ustedes que están en incremento, o sea, lejos de reducirse las quemas, van en incremento. Y bueno, este año, simplemente con estos dos datos, pues ya también superan el de 2016, ¿no? Aquí está el incendio del 3 de mayo, que fueron 800 hectáreas, y este fue un correo que me compartió el director del OPD, del Bosque de la Primavera, el biólogo Valtierra, y entonces me mandó este dato. Me llamó mucho la atención, no solamente por la cifra, que con esto pues ya supera los 842 hectáreas, sino porque el 29 de mayo me decía, nos prendieron en la zona de Planillas, y eso es en la noche. Digo, entonces, vamos a decir, nuestra cultura, ya no solamente podemos, o sea, cuando vemos un bosque quemándose en la mañana, decimos, no, pues es que el paseante, no, que es que algo pensamos, no, que la botella, no, lo cierto es de que no, o sea, lo cierto es que se quema con intención. Y el ejemplo es por eso lo traigo, porque pues es en la noche. No hay ninguna característica ni social ni natural que pueda provocar un incendio, y hubo este incendio, creo que fue de los últimos que hemos tenido en este año, 87 hectáreas, en la montaña más alta, que tenemos en el bosque. Bueno, entonces, el otro asunto pendiente es que tenemos que comprender que mientras no regulemos las fuentes, no va a haber solución. Entonces, bueno, esa parte me parece que resulta importante, es decir, no podemos seguir esperando que el azar sea lo que defina si un día no va a haber contingencia o si va a haber contingencia. Es decir, estamos yendo a un camino en donde esto es una situación cada vez de mayor condición crítica, y tenemos que poner la atención al tema de las fuentes de la contaminación. Otro punto importante es, por eso se ponía ahí que uno de los efectos de la contaminación es la ingobernabilidad, porque, es decir, lo que nosotros como ciudadanos buscamos es de que pues se aplique la parte de la norma, y entonces fíjense ustedes que desde los 80s existe esta ley de servicios de vialidad, y ahí dice, ¿no? El artículo 42 en ese entonces decía que hay que evitar la circulación de vehículos automotores con emisiones visiblemente contaminantes. Digo, pues esto cualquier persona dice, no, pues esto es contaminante. Y sí es muy contaminante porque es motor diésel, es material partícula de carbono negro, que es de las más contaminantes, ¿no? Y entonces, bueno, seguimos viendo esto. Y ahora modificaron la parte de la normatividad y le agregaron algo que no sé si beneficia a este punto, porque aparte de que dejaron esto, evitar la circulación de vehículos autónomos con emisiones visiblemente contaminantes, pero ahora dice comprobables. Es decir, dejamos de confiar en algo que nos dio la naturaleza para identificar un peligro, ¿no? Digo, yo sé que hay una contaminación porque veo el contaminante, porque huelo el contaminante, porque siento en la piel el contaminante, porque me lloran los ojos con el contaminante, pero ahora no, ahora tiene que comprobarse, ¿no? Y entonces tiene que comprobarse a través de instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte me parece que también es un punto importante para meditar la importancia que tiene confiar en lo que nos dio la naturaleza para comprender los peligros, ¿no? Bueno, esta es la parte, de un punto que tendríamos que también estar reflexionando como ciudadanos. El asunto de la verificación, insisto, ustedes pueden ver aquí, según el modelo, es lo permisible de la contaminación. Aquí está la parte de contaminantes. Se ven ustedes un vehículo reciente, le permiten esta cantidad, pero un vehículo antiguo le permiten tres veces más. Entonces, lo que hace la verificación es verificar que las emisiones sean eso, ¿no? Pero no detienen la contaminación. Es decir, la contaminación prácticamente es la misma verificado o no verificado. Entonces, bueno, esa parte es muy importante, que las acciones realmente se escalen para identificar qué es lo que puede tener el mejor impacto con respecto a esto. Y bueno, lo de la red de monitoreo, esto es lo que hacen en Londres el día de hoy, ¿no?
Lo puse aquí porque me parece importante. Esa es su red de monitoreo en Londres, ¿no? Nosotros tenemos 14 puntos de monitoreo, ellos tienen todos estos. Pero lo más importante es lo siguiente, ven ustedes, donde hay un carrito es donde están sus estaciones de monitoreo, estas que decíamos que es muy importante implementar en Guadalajara, esas que están a medio metro de la calle y a 2 metros de altura, es decir, eso es a lo que está expuesto la gente. Entonces ahora es lo que es la mayor cantidad de estaciones de monitoreo, están en las calles y no en las azoteas. Esa parte es muy importante reconocer que esto nos daría mejor información. Y ven ustedes aquí lo interesante, esto de aquí, que está aquí en una casa, en una habitación, en una azotea, nos dice que la calidad del aire está buena, ¿no? Pero donde están los autos, están monitoreando los autos, nos dice que realmente la calidad del aire está mala. ¿A qué está expuesta la gente? No está expuesta aquí en el techo de la casa, está expuesta a esto. Entonces, bueno, esta parte sí muy importante. Me parece que otra reflexión importante es dónde está el mejor dato que tendríamos que estar evaluando, porque lo podemos relacionar de mejor manera con las condiciones de salud de la población. Entonces, bueno, ahí Londres es importante porque Londres, ustedes saben, es donde han muerto más personas por contaminación del aire, pero también es donde más normatividad se ha ido implementando para poder mitigar esas condiciones. Entonces, bueno, por eso es un punto de referencia en estas materias. Bueno, la otra cosa es que no se encuentra mucha explicación es esta parte de nueva cuenta de confiar en el dato científico. Esa es la última modificación de la norma. Por ejemplo, esa es la norma en partículas, esta era de 2014 y aquí me dice que 20 microgramos por metro cúbico, 40 microgramos por metro cúbico, ese es lo que debe de ser para una buena calidad del aire. Pero desde el 2005, es decir, casi 10 años antes de esta, ya la Organización Mundial de la Salud dijo que eran 20. ¿Sí? ¿Por qué 20? Porque 20 ya causa un daño a la salud. Entonces, ¿por qué permitirnos el doble? ¿Por qué permitirnos enfermar a la gente? Es un punto también de reflexión importante, me parece que en este día del medio ambiente. Una penúltima es que ahora pues ya es muy amplia la parte de gamas de lo que está reconociendo de que causa la contaminación y el transporte, es decir, todos estos son es muy interesante esta parte, ¿no? Porque también yo siempre cuando empecé a leer estos reportes de investigación, de repente me llamó la atención de que, por ejemplo, los grandes problemas de salud que se manejan como epidemias que afectan a México, los están relacionando ahora con la contaminación del aire, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, están relacionando con la contaminación del aire. Bueno, aparte estas son otras enfermedades que actualmente se relacionan: cáncer, obesidad, trastornos neuróticos, enfermedades del ojo y sus anexos, enfermedades del oído, enfermedades hipertensivas, esos son los clásicos, ¿no? Las hipertensivas y el sistema respiratorio. Pero ahora también está la parte del bajo peso al nacer, la hiperactividad, como esto del manganeso, traumatismos, y la parte del calor, ¿no? El calor ya está comprobado, por ejemplo, que ahora a la hora la hipertermia. Tenemos isla de calor en Guadalajara, tenemos cambio climático en Guadalajara, y si aparte usamos un vehículo para transportarnos, y aparte si dejamos ahí a un ser querido, ¿no? Como por ejemplo un niño, bueno, pues los niños están muriendo por estos olvidos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es importante, ligadas a la parte de transporte. Y finalmente esto, ¿no? Atención a accidentes, enfermedades. Lo que más me llamó la atención es el último reporte, este es de este año 2017, todo está relacionando las líneas de alta frecuencia vehicular con la demencia. Eso ha sido lo último, y eso fue publicado en The Lancet, que es una de las revistas también muy prestigiadas a nivel mundial. Ahora agregamos esta parte. Entonces quiere decir que sí, o sea, es decir, esos vehículos que están incrementándose notoriamente, y ese deterioro de nuestros bosques es importante porque nos está causando múltiples efectos. Termino con esto, porque de alguna manera, eso también es de la revista The Lancet, de alguna manera a veces nos dicen, bueno, total, deja el vehículo, ¿no? O sea, dejamos el vehículo y nos transportamos de otra manera. Se hizo una evaluación de a qué se expone la gente cuando usa un determinado medio de transporte. Y bueno, ustedes van a ver aquí. El referente es la bicicleta, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, aquí, la línea base es la bicicleta, lo que se expone un ciclista. Entonces aquí nos dice que los que se mueven en carro,
cuando menos a la parte de este contaminante que es el carbón negro, ese que sale de los motores diésel. El carbón negro me está diciendo que los que viajan en auto se exponen más que los ciclistas. Y luego los que viajan en los trenes ligeros se exponen más que los ciclistas. Los que caminan se exponen más que los ciclistas. Y los que viajan en autobús se exponen más que los ciclistas, ¿no? Eso es lo que me está diciendo de carbono negro. Y entonces aquí, monóxido de carbono, me está diciendo que los que tienen autos última generación, ¿no? Que son autos inteligentes, ¿no? Que cuando uno los puede cerrar herméticamente, les pone filtro del aire y dijimos, aquí el contaminante, aquí lo controlo, son los autos inteligentes de última generación. Esos son los que donde uno se va a exponer más que los ciclistas al monóxido de carbono, porque lo que genera en términos internos, pues se incrementa el monóxido de carbono porque el oxígeno lo estamos consumiendo nosotros y se aumenta el monóxido de carbono. Y luego también el motociclista es el que aumenta el monóxido de carbono, luego es decir, los que viajan en camión y los que viajan en auto. Aquí, en lo que viene a ser de acá, partículas provocadas por erosión de los suelos, partículas de cuarzo. El ciclista es el que más se expone. Ese es el que más se expone al material particulado de partículas menores de 10 micras, pero de origen de cuarzo es el que más se lleva eso. El polvo, el que se va levantando el polvo cuando va manejando. En el caso de lo que tiene que ver aquí, partículas finas, son partículas menores de 10, aquí partículas 2.5. Los que se exponen más partículas, más que el ciclista, pues son los que viajan en auto. Y finalmente, los que se exponen a óxido de nitrógeno, es decir, los que se exponen más que el ciclista son los que viajan en camión, y luego los que viajan en auto, y luego los que viajan caminando. Entonces, bueno, yo creo que sí resulta muy importante en lo que tiene que ver estos medios, o sea, la parte de una recomendación, tendremos que hacer una recomendación basada en el hecho de que independientemente del medio de comunicación, mientras la atmósfera no resuelva su calidad, pues va a haber exposición y va a haber afectación a la parte de la salud. Entonces, bueno, realmente fue lo que quise presentar a ustedes con esta intención de que en esta invitación que nos hacen a nivel mundial de restablecer los vínculos, pues en el vínculo del aire creo que está nuestras primeras lecciones y nuestras más profundas lecciones alrededor de este vínculo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Aquí está la costumbre que cuando suenan las campanadas uno termina y justo a tiempo. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan buenas reflexiones durante este mes dedicado al Día del Medio Ambiente. Vamos a pasar a un breve periodo de preguntas y comentarios. Señorita. Me di el atrevimiento a escribir la pregunta para no redundar. Con respecto a los incendios de la primavera, me atrevo a inferir, si usted ya no lo corroboró, que son provocados y que sorpresivamente después aparecen uno o varios complejos residenciales. Nuevamente infiero que si no hubiera demanda por ese tipo de desarrollos, no habría incendios. ¿Cuál es el panorama en esta cuestión y si el gobierno ahora sí va a regular con mano firme este tipo de acciones? Bueno, yo creo que esa pregunta la tendría que responder el gobierno, ¿no? Porque está dirigida a la parte del gobierno. Lo que yo simplemente sí pudiera mencionar que sí hay una relación que cuando las ciudades tienen este crecimiento de manera expansiva, sí hay una excesiva presión a los ecosistemas y es parte de la explicación del deterioro de la calidad del aire, insisto, porque hay una reducción de los reguladores de la contaminación y aparte hay un incremento en las fuentes de contaminación. Eso es un hecho. Y bueno, este año tuvimos la claridad de que es la primavera, fue el Tepopote y fue el volcán de Tequila. En todos ellos hay proyectos urbanísticos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué sucede con las partículas que son
el resultado del secado, por ejemplo, de los esputos, de las heces, de tiraderos que hacen, por ejemplo, de partes humanas. Eso también yo creo que sí nos afecta, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy importante. Cuando se habla de material particulado, se habla también de ese material. Es decir, ahora, si hablamos de la peligrosidad, por ejemplo, biológica que puede tener esos materiales, el que se lleva con creces todas las fuentes son las excretas de los perros. Las excretas de los perros podemos decir que tienen la mayor carga patológica, más que la de los seres humanos inclusive. Entonces sí, cuando se habla de material particulado y hablamos de partículas que afectan la salud y que están en el aire, un elemento muy importante que deberíamos de prestar atención en términos de regulación serían también la parte de las heces de los perros. ¿Alguna otra pregunta? Coronel. Me refiero al índice de mortalidad hombre-mujer o masculino-femenino. Nos menciona que cuando mencionaron y mostraron ahí que es mayor la incidencia en el personal femenino. Hace algún tiempo, no recuerdo, se hablaba también de que una de las mayores contaminaciones para las personas es el guisado en casa. ¿No tendrá algo que ver ese índice de mortalidad? Sí, ese es un planteamiento muy, muy interesante. Yo creo que sí tiene que ver. O sea, decir, la contaminación del aire en interiores también es un área de estudio muy importante y también tiene que ver, y de seguro también el género femenino sería el más afectado por estar más tiempo en la residencia y más en contacto con la parte de contaminantes, como usted lo dice también en la parte de la preparación de los alimentos. Eso es un hecho. Hay investigaciones donde según el tipo de alimento que se prepara está evaluado la cantidad de carga, por ejemplo, de partículas y la exposición que se tiene. Y si hay una afectación en términos de calidad del aire en interiores. En este caso solamente hablé de la contaminación en exteriores, pero usted tiene razón. En el caso de la contaminación en interiores también esas fuentes resultan importantes. Inclusive hay investigaciones sobre el tipo de aceite que se utiliza, ese tipo de cosas, y la parte de exposición a ellas. Lógicamente que también hay un punto, cuando uno compara los géneros, hay un punto que no debe perder de vista, que es de que el género masculino se muere antes y por otras causas. Por ejemplo, si uno toma el grupo de lo que le llaman causas externas de mortalidad, donde están los accidentes, donde están los homicidios, regularmente son los hombres que sufren ese tipo de muerte de manera prematura. Entonces, por eso no se contabilizan ya después, porque realmente mueren a edad muy temprana por otras causas que no son de enfermedad. Y por eso también las mujeres se ven que son más afectadas, porque el género masculino muere con antelación. Pero hay una cosa también, por último, muy interesante. Cuando uno agarra la expectativa de vida en Guadalajara en los últimos 15 años, uno ve que las mujeres han incrementado, cada 5 años incrementan 1 año su expectativa de vida en Guadalajara. Y los hombres no, los hombres están estáticos. O sea, eso también nos habla mucho de cosas que están pasando en esa... Yo digo que hay muchas cosas que se pueden plantear como hipótesis, pero sin lugar a dudas desde la perspectiva de la conservación de la vida, es decir, yo creo que este planeta tiene como estrategia la vida y todos tienen como un mandato de conservar la vida. Entonces, en términos de género, me parece que la mujer es la que tiene, vamos a decir, o sea, la que nosotros identificamos que puede tener más claridad en esa función de conservar
la parte de la vida, y también quizás por eso tenga mayor capacidad de estar teniendo un comportamiento menos afectado que los hombres. Bueno, hay muchas hipótesis que se pueden plantear, por supuesto. Doctor, sí. ¿Qué resultados, qué estudios se han hecho en el estado de Jalisco en relación a las micropartículas y las del menor 2.5? En particular con ellas, casi no. Nosotros, bueno, yo en lo particular no he trabajado con eso, en parte porque han sido de reciente incorporación en la red de monitoreo. Es decir, lo que se empezó a monitorear fueron las partículas menores de 10 micras. Es decir, nuestra mayor cantidad de investigación ha sido en exposición de partículas menores de 10 micras. Sin embargo, está confirmado que partículas menores de 2.5 micras, inclusive algunos investigadores trabajan con partículas menores de 1 micra, tienen mayor explicación en términos de lo que sus afectaciones en la salud. Yo no lo he trabajado porque ha sido, insisto, muy reciente incorporación y no en todo el sistema de monitoreo, sino solamente en algunas estaciones, y no nos da una visión completa de lo que está pasando en la ciudad, pero esperemos que las otras generaciones sí puedan estudiar eso. ¿Qué hay en la literatura mundial en relación a Lo que demuestran son mayores coeficientes de correlación o de asociación. Es decir, porque con partículas menores de 10 micras uno regularmente trabaja con con factores de determinación de 25%, es decir, nosotros podemos acercarnos a decir la contaminación del aire determina esta afectación en la salud en un 25%, pero tenemos un 75% que son otros factores, que no es la contaminación del aire, cuando trabajamos con partículas menores de 10, pero cuando se trabaja con partículas de 2.5, la cuestión de la explicación rebasa y llega a cerca de ser del 40% la parte de la explicación, o sea, nos da más luz con respecto a estas relaciones en términos de afectaciones a la salud por contaminación del aire. Octavio. ¿Qué resultado? Buenas tardes, magnífica exposición. Gracias. Ha resultado las bicicletas que vemos aquí al lado y todo ese gasto, todo ese trazo que se ha hecho sobre la ciudad para el uso pues de la parte en la cual tú te formas en la bicicleta y todo ese transporte. Independientemente de que pueda provocarte un accidente, andar metiéndose por los vehículos automotores, si hay un beneficio, un costo-beneficio con relación a lo pintado, lo hecho y lo pensado para este tipo de sistemas. ¿Sí lo puedes monitorear? Sí, bueno, lo que nosotros hemos hecho es algunas aproximaciones, por ejemplo, de comparar lo que sucede en Guadalajara con respecto a lo que sucede, por ejemplo, en varias ciudades de Holanda, que es donde se usa mayor cantidad de bicicletas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, que en la parte de un lugar como Holanda, casi el 25% de la población se mueve en bicicletas. En Guadalajara creo que es menor del 10%. Pero en Guadalajara mueren más cantidad de ciclistas que en Holanda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que realmente la parte de los riesgos que se asumen en la parte de los ciclistas son riesgos que, vamos a decir, que van más allá de lo que debiera ser. Eso hablando solamente de accidentes, ¿no? De accidentes en términos de afectaciones por atropellamiento específicamente. Entonces, sí hay un problema en términos de seguridad y que se podría resolver con tecnología, por supuesto, y con actividad, por supuesto, pero la primera cosa que tendríamos que aceptar es de que están muriendo demasiado. Hay demasiadas muertes comparado con otras que tienen mucho más de tasas, casi más del doble de tasas y menos de la mitad de las muertes de nosotros. La última pregunta. Buenas noches. Aunque considero que su exposición ha sido casi regional, Guadalajara, Tlaquepaque, etc., me he puesto a pensar si no sería conveniente tomar en consideración la cantidad de vuelos que hay, la contaminación de los aviones, o sea, la cantidad de vuelos que hay. Ya existen, si no es conveniente ya tomarlo en cuenta
también por la cuestión de la contaminación, por el ruido, por polución sonora por donde pasa. Estoy refiriéndome pues al aire, que el aire está No, sin lugar a dudas, la parte de las fuentes de lo que vienen a ser los aeropuertos son importantes fuentes, es decir, son fuentes móviles muy importantes que monitorear. Aquí el planteamiento sí, efectivamente, en términos de red de monitoreo, me parece que sí tendría que ser un sitio en donde se incorporara la red de monitoreo para poder identificar. La carga de contaminantes es muy alta, no solamente contaminantes en términos de gases y material particulado, sino también sobre ruido, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es muy importante como recomendación. Deberíamos de... Me parece que es algo que lo que se busca en estas sesiones es de que el expositor hace algunos planteamientos, pero también las aportaciones que se hacen del público, como esa me parece una excelente aportación que la coordinadora aquí del MES ya la ha apuntado, y entonces, pero sí es muy importante, en muchos lugares se monitorea los aeropuertos porque se reconoce que son fuentes importantes en la parte de los aterrizajes y sobre todo en los despegues, son muy importantes. Muchas gracias. Les suplico nos pongamos de pie para entregar un reconocimiento a nuestro expositor de esta interesante y trascendente plática. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Arturo Curiel Ballesteros por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Calidad del Aire y Movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los retos pendientes. Misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 13 de junio de 2017, signado el reconocimiento por nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, pónganse sentados. Gracias. Tomen asiento. Los avisos son como siguen. El martes 20 de junio a las 20 horas, siguiendo con el mes del medio ambiente, se presenta la conferencia Disponibilidad y demanda del recurso agua en la zona metropolitana de Guadalajara, realidades y desafíos. Esto estará a cargo de nuestra invitada, la doctora Valentina Davidova Betitskaya. Tengo entendido que es la directora del Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara, ¿o no? Bien, están todos ustedes invitados y ojalá los veamos por aquí. Hacemos una invitación a un convivio para seguir haciendo comentarios con nuestro ponente, y solo le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 21 horas con 15 minutos del martes 13 de junio de 2017, declaro clausurada esta conferencia Calidad del Aire y Movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los retos pendientes, a cargo de nuestro consorcio, el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Muchas gracias por su asistencia y atención. Que pasen buenas noches.